Estuvimos hoy en la tarde entregando la primera parte acerca de la murmuración. Todos los que quieran verlo pueden buscarlo después en YouTube. Y los audios pues quedaron ahí grabaditos ya en el chat de WhatsApp de la red de intercesores despertando a las naciones. Y vamos a continuar porque este es un tema demasiado importante para nosotros los hijos de Dios, ya que el Señor nos está metiendo en ese tiempo glorioso de limpieza para que podamos llegar a esa perfección que el Señor quiere que nosotros lleguemos, a la medida, a la estatura del varón perfecto, que podamos nosotros cada día parecernos más a Jesús y menos a este mundo. Así que vamos a seguir conociendo más acerca de la murmuración. ¿Qué dice la Biblia de la murmuración? ¿Qué nos enseña a nosotros la palabra de Dios acerca de la murmuración? ¿Por qué? Porque este es un mal muy grande que está afectando de manera muy fuerte al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estamos siendo demasiado afectados, muy afectados por esta enfermedad. Es una enfermedad espiritual, mis amados. La murmuración es una enfermedad espiritual. La Biblia le llama a la murmuración lepra. Es como una lepra espiritual. Todo eso está explicadito, bien explicadito en el video que hicimos en la transmisión de esta tarde. Entonces, vemos como la murmuración siempre ha sido visto por Dios como un acto de incredulidad y de deshonra. Y cuando nos adentramos a las escrituras y nos vamos a mirar a profundidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios, con la nación de Dios, con Israel? Que fue, según las escrituras, fue un pueblo muy murmurador. Fue un pueblo que murmuró mucho de Dios. Y la murmuración es comparada también con la crítica, con la queja, con hablar mal. Es sacar maldad por la boca. Eso significa la palabra murmurar. Murmurar es hablar mal, es ser malediciente, es sacar maldad por la boca, es quejarse, es criticar. Y vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 de Éxodo 15, vamos a leer versículos 24 y 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Qué tremendo. No solamente les dio estatutos y les dio ordenanzas, sino que también los probó. Dice la Biblia que ellos fueron probados. Todos fueron puestos a prueba. Entonces, en medio de las circunstancias adversas que le vino a este pueblo, fueron probados. Y al igual usted y yo también vamos a ser probados por Dios. Así como este pueblo fue probado por Dios, usted y yo también vamos a ser probados por Dios en medio de las circunstancias adversas. Vamos a ser probados en medio de cualquier situación, a ver qué vamos a hacer. A ver si vamos a murmurar en contra de Dios, a ver si vamos a hablar mal de lo que Él está haciendo. Éxodo 16, versículo 7 y 8 dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Oiga, porque nosotros, ¿qué somos?
Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Aquí la palabra es clara, mis amados. Éxodo 16, 7 y 8 nos deja ver con mucha claridad el peligro tan grande de ignorar la omnisciencia de Dios. Ese peligro que corremos nosotros los hijos de Dios cuando ignoramos que Dios es un Dios omnisciente, que está en todo lugar, que Él todo lo ve y que Él todo lo oye. Pensamos que Él no oye. ¿Acaso el que hizo el oído no oye? Y el que hizo el ojo no ve. Y a veces nosotros pensamos que no nos está escuchando cuando estamos murmurando, y específicamente cuando estamos murmurando en contra de Él. Porque nos quejamos en medio de la prueba. Porque nos quejamos y murmuramos, maldecimos y criticamos a Dios en medio de los procesos difíciles. Esta gente estaba desesperada porque son sacados de la esclavitud, son sacados de esa tierra que los maldijo, los mantuvo esclavos por tantos años, y cuando son sacados a la libertad, ellos siguen siendo esclavos y siguen todavía murmurando. Lo peor de todo, pues, es que aquí lo hacen en contra de Dios. Entonces la murmuración es un pecado muy grande, mis amados, es un pecado de rebelión muy fuerte. La murmuración nos lleva a nosotros a pecar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así como pasó con Israel en el desierto, que se la pasó de murmuración en murmuración, y de castigo en castigo, porque el Señor tuvo que estar todo el tiempo reprendiéndolos por su manera de ellos ser y de la manera de comportarse con Dios. Entonces los israelitas se rebelan contra Jehová de una manera muy fuerte, y eso trae consecuencias muy grandes. Lo más importante es que estemos atentos a lo que dicen las Sagradas Escrituras, para que podamos tener entendimiento, el por qué es tan importante que nosotros dejemos de murmurar, que nosotros entendamos, mis amados, que el murmurar es un pecado muy grande delante de Dios, y que pues Dios no lo va a dejar pasar por alto. Si no lo pasó por alto en aquel tiempo, mucho menos lo va a pasar por alto en este tiempo que usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Esta gente no tenía al Espíritu Santo de Dios. Ellos no tenían al Espíritu Santo, y por eso se les hizo tan difícil a ellos avanzar y llegar al cumplimiento de la palabra de Dios, de la profecía que Dios les había dado de llevarlos a la tierra prometida. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Si yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, y no podemos seguir viviendo en ese estilo de vida de estar murmurando, no podemos seguir murmurando, no podemos seguir viviendo nosotros como hacíamos como cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en el mundo, donde nos la pasamos de murmuración en murmuración. Ahorita no. Ahorita el Señor nos está dejando ver a la luz de las Escrituras que necesitamos una transformación de emergencia, necesitamos una transformación 911 por causa de los tiempos que estamos viviendo, por causa de todas las situaciones adversas que vienen, y para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a este pueblo, que en medio de la situación difícil empezaron a murmurar en contra de Dios. Vienen situaciones terribles, estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo ahorita mismo en el cumplimiento de la profecía bíblica de Mateo capítulo 24. Todo lo que habló nuestro Señor Jesús para estos tiempos. Y pues que no nos tome nada por sorpresa, y que no nos encontremos nosotros quizás como este pueblo murmurando del Señor en medio de la prueba. Así que en medio de la prueba podamos mantenernos firmes con la mirada puesta en Jesús, siendo fieles y leales al Señor, porque desafortunadamente, mis amados, que la murmuración lleva a la gente a ser infiel y desleal a Dios. Entonces los israelitas se rebelan contra Jehová, dice Éxodo, en el capítulo 14 de Éxodo. Vamos a leerlo, Éxodo 14, vamos a leerlo desde el 1. Aleluya. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés
y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto es lo que hace la incredulidad, la rebelión, causa de la murmuración. Disculpe, pastora. Usted dijo Éxodo 14. Perdón, en números. Ah, ok, sí, porque no coincide. Sí, gracias, Carmencita. Números, perdón, en números, qué bueno que me corrigió. Gracias a Dios que tengo aquí quien me corrija. Gracias al Señor. Muy bien, gracias, Carmencita. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Números 14:1. Y el 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué entonces nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Eso es lo que hace la incredulidad en nosotros, los hijos de Dios. Siempre es la incredulidad, la duda y la murmuración hace que siempre estemos mirando hacia atrás. Que siempre estemos mirando hacia atrás. Que siempre estemos anhelando volver atrás. ¿Por qué? Porque demasiada incredulidad, y la incredulidad nos hace murmurar, criticar y hablar mal de Dios. Entonces, este pueblo, vemos cómo este pueblo sufrió tanto, que fue un pueblo, dice la Biblia, que de dura cerviz, que fue un pueblo que sufrió muchísimo, porque aún viendo tanto milagro, viendo la mano poderosa de Jehová con ellos, y aún así, pues ellos murmuraron mucho en contra del Señor. Y como les decía anteriormente, usted y yo tenemos algo maravilloso que ellos no tenían, y es al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que afirmarnos más en nuestra identidad de hijos, para no dejar que la murmuración termine sacándonos a nosotros del propósito de Dios y haciéndonos regresar nuevamente atrás, a no anhelar volver atrás como hizo este pueblo. Número 16:4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto, o sea, un líder. Ya no querían a Moisés como líder. Ya no quería que Moisés fuera su líder. Designemos a un capitán y volvamos a Egipto. ¿Ven cómo anhelaban volver nuevamente atrás de donde Dios los sacó? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Yo los heriré de mortandad. Oiga, yo los heriré de mortandad, dijo el Señor, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Tremendo. Un pueblo que murmuró y murmuró y murmuró todo el tiempo en contra del Señor. Y es tan tremendo porque su misericordia siempre tan grande. ¿Y qué fue lo que vino entonces al Señor cuando ellos comienzan a murmurar y a mirar las cosas de otra manera, ponerse de acuerdo con el enemigo para, para mirar desde la perspectiva contraria, no desde la perspectiva de Dios, sino que empezar a mirarse desde su incapacidad, desde su incredulidad, desde sus imposibilidades, y empezaron a murmurar y a hablar mal del Señor. Y esto es tan tremendo cuando hay tan poca fe dentro del pueblo de Dios, cuando no se puede ver desde la visión del Padre Celestial todo lo que Él está poniendo delante de nosotros para que lo conquistemos, para que lo abracemos, para que lo tomemos como una heredad que el Padre nos está entregando. Nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos, quiere cumplir cada palabra que ha salido de su boca a favor de nosotros, su pueblo. Pero vemos entonces cómo este pueblo fue de verdad rebelde y fue un pueblo pues que nunca anheló de verdad abrazar todo lo que el Padre Celestial les había entregado, sino que por el contrario siempre anhelaban volver a Egipto. Siempre en ellos estaba el deseo de regresar a Egipto. Ellos querían regresar a Egipto. Y Dios los sacó a ellos de allí con mano dura para poderlos llevar a la tierra profetizada. Pero ellos aún así seguían levantándose en contra del liderazgo que Dios había puesto para que los ayudara a ellos a llegar hasta allá. Y todo el tiempo se la pasaron fue murmurando, murmurando, murmurando de Jehová, murmurando de Moisés, murmurando del liderazgo que Dios les había entregado. Entonces, pues que Dios había puesto para que los guiara a ellos. Entonces, fue un pueblo rebelde, les dijo, ¿verdad? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, les tuvo que decir este varón, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos. Qué tremendo, porque es un muchacho quien les está diciendo eso. Estamos hablando de Josué, de Caleb, dos jóvenes, que ellos, realmente lo que ellos quieren es entrar, poseer la tierra en una obediencia absoluta al Padre Celestial. Pero el pueblo totalmente equivocado, con una mentalidad todavía de esclavo, donde no quieren avanzar. Y más bien se pusieron fue de acuerdo para que apedrearan a los líderes a quienes Dios había colocado allí. ¿Y qué hizo el Señor? Pues tuvo que hablar a Moisés, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? O sea, era un pueblo que irritaba a Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? O sea, no agradaban a Dios con su fe. No agradaban a Dios con su fe. No lo agradaban. Bueno, en el libro, en Santiago, capítulo 5, versículo 9, aquí dice, en el versículo 9 del capítulo 5 de Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Qué parecido, ¿verdad? No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Es que trae condenación. La queja trae condenación. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Así que lo más importante cada vez que nosotros leamos las escrituras con el Espíritu Santo es que podamos entender que el Señor nos está hablando que no nos hagamos jueces de otras personas, que no nos hagamos jueces de otras personas y que si lo hacemos, pues que juzguemos con justo juicio para que no pequemos, que juzguemos con justo juicio para que no entremos en condenación. Nos está dando un consejo tremendo aquí nuestro hermano Santiago, que no nos quejemos unos contra otros para que no seamos condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No nos quejemos
unos contra otros. No murmuremos unos contra otros. No hablemos mal unos contra los otros, porque todos somos hermanos en Cristo. Todos los que hemos sido comprados a precio de sangre, todos los que hemos sido lavados con esa sangre, todos los que hemos sido justificados por esa sangre, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Juan capítulo 6, versículo del 41 al 43. Murmuraban entonces de él, escuche, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis. Se le prendió el micrófono a mi hermana Zoila. Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Cómo les dijo? No murmuréis entre vosotros. Esto es tremendo, porque Jesús les decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos murmuraban de Jesús. ¿Quiénes murmuraban? Los judíos. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Por qué ellos estaban murmurando, amados? ¿Por qué estaban murmurando? Porque ellos no entendían el lenguaje que estaba hablando Jesús. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando él dijo que él era el pan que había descendido del cielo. Ellos no lo entendían. Y en este tiempo pasa lo mismo. Ellos no entendían lo que Jesús decía y murmuraban. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. A veces murmuramos en contra de lo que no entendemos. Es un peligro muy grande cuando murmuramos en contra de algo que no entendemos lo que está pasando. Y murmuramos de lo que está pasando cuando no lo entendemos. Y eso es muy peligroso. Primera de Corintios 10, del 8 al 11. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que usted y yo podemos ver hoy en las Escrituras no es solamente para que lo leamos, mis amados. Todo lo que está escrito en ese libro sagrado, ese libro hermoso, precioso, es para que usted y yo lo pongamos por obra, mis amados. Las palabras que están allí, que salieron de la boca de nuestro Padre Celestial, es para que usted y yo las pongamos por obra. No solamente para que la leamos y se la enseñemos a otras personas, es para que las pongamos por obra, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración trae destrucción. La murmuración trae destrucción. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, oiga, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, o sea, para ponernos a nosotros en aviso, para ponernos a nosotros en advertencia. Es para que usted y yo
Aprendamos, amados, de todo lo que está escrito. Que necesitamos aprender. No solamente leer las escrituras, es que hay que leerlas con el Espíritu Santo, que Él sea nuestro maestro, que nos enseñe toda la verdad para que podamos caminar en libertad. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Filipenses 2, del 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo debemos hacer todo? Sin murmuraciones ni contiendas, sin murmuraciones ni contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Romanos 12:2. Y esto me gusta mucho este versículo porque nos lleva a nosotros a trascendencia, nos lleva a nosotros a transicionar, nos lleva a nosotros a renovar nuestra mente, porque cuando usted y yo entendemos que no hay otra manera de nosotros poder conocer la voluntad de Dios, sino es a través de la renovación de nuestra mente, y que es a través de la renovación de nuestra mente que usted y yo dejamos de murmurar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Su amor perdura de generación en generación. Qué hermoso nuestro Padre Celestial que nos habla para enseñarnos que es necesario que renovemos nuestra mente, que ya no nos conformemos más a seguir viviendo como vivimos toda nuestra vida. Vivimos toda nuestra vida estructurados, mis amados, en un sistema pagano, en un sistema perverso, lleno de maldad, lleno de corrupción, lleno de engaño, que vivíamos en un estilo de vida donde lo que vivíamos era gobernados por la murmuración, por la queja, hablando mal todo el tiempo. Pero que ahora estamos en Cristo Jesús y nuestra identidad cambió. Antes éramos hijos de desobediencia. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Tenemos su Santo Espíritu y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No podemos seguir viviendo el estilo de vida que vivimos antes de tener a Cristo. Ahora somos uno solo en Cristo y eso nos da identidad de hijos de Dios y como hijos de Dios también herederos y también coherederos juntamente con Cristo de todas las riquezas de su reino. Somos sus representantes oficiales aquí en este planeta Tierra. Usted y yo somos su nación santa, somos real sacerdocio, somos el pueblo que Él adquirió a precio de sangre. Somos sus embajadores, quienes le representamos ante el mundo. Y necesitamos tomar esa forma de hijos y necesitamos vivir ese estilo de vida de hijos. Tenemos que renunciar a todos esos pensamientos, conductas y a todas esas costumbres que vinimos arrastrando de nuestros antepasados y que vivimos por tantos años. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva cultura, que es la cultura del reino. Tenemos una nueva identidad, que es la identidad en Cristo Jesús. Como hijos de Dios y como herederos de todas las riquezas del reino, necesitamos representarlo dignamente ante el mundo. Y no lo vamos a poder hacer, mis amados, si no renovamos nuestra mente, si no renunciamos completamente a todas las conductas de este mundo, a todas lo que hace el mundo, a todo lo que practica el mundo, a todo lo que son las costumbres, a todo, absolutamente todo lo que este mundo hace
porque usted y yo pues no pertenecemos a este mundo, usted y yo pertenecemos a un reino que es inconmovible, pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo, un reino de luz, un reino que usted y yo tenemos que representar y lo tenemos que hacer sin murmuración. ¿Por qué no vamos a poder representar a nuestro Padre Celestial si todavía usted y yo tenemos murmuración en nuestro corazón? Si todavía usted y yo todavía tenemos manchas de murmuración dentro de nuestro corazón, si usted y yo todavía no hemos sido libres de ese estilo de vida que antes vivíamos, si no hemos sido regenerados, no vamos a poder servirle a nuestro Padre Celestial en medio de los tiempos que vienen. Necesitamos conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, para que podamos entonces, una vez que le conozcamos a Él, que conozcamos su voluntad, la podamos disfrutar porque la hemos entendido. ¿Cuál es el proceso? Conocer primeramente la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Y una vez que la conocemos, nos esforzamos por entenderla. Y una vez que la entendemos, la disfrutamos, nos deleitamos en ella, obedeciéndola, dando a conocer a nuestro Padre Celestial a través de un testimonio puro, un testimonio santo, un testimonio que realmente lo muestra a Él. Dice el Salmo 106:25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Qué es lo que hace la murmuración, mis amados? La murmuración no nos permite oír la voz de Dios. Qué tremendo es esto, porque la murmuración no nos permite oír la voz de Dios. La murmuración nos hace a nosotros sordos. No podemos escuchar la voz de Dios porque estamos llenos de mancha, estamos llenos de tiniebla, estamos con lepra. La murmuración es una enfermedad espiritual que se llama lepra. Y toda esa lepra que está en nuestro corazón es lo que sale por nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de lepra, ¿qué es lo que vamos a hablar? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón está lleno de murmuración, lo que usted y yo vamos a hablar es murmuración y vamos a contaminar a mucha gente. Vamos a terminar dando un mal testimonio de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar hablando mal de lo que ya Dios habló bien. Y nos va a pasar lo que le pasó a este pueblo, que enojó tanto a Dios porque Dios les da a ellos una palabra profética, les da a ellos una tierra para que ellos la entren a conquistar. Y ya Él les ha asegurado su compañía, les ha mostrado su mano poderosa, no solamente eso, sino que ha estado con ellos siempre. Y aún así, estos vienen, los espías, los 10 espías que vinieron a desanimar al pueblo y el pueblo se dejó contaminar por la murmuración. Vinieron estos 10 hombres a murmurar, a hablar mal, a quejarse, a criticar lo que Dios los había mandado a hacer. Y vinieron murmurando en contra de Dios y en contra de los líderes. Qué tremendo es esto, mis amados. Porque todo esto lo que trae es condenación a nuestras vidas cada vez que nosotros le llevamos la contraria a Dios. Cada vez que nos quejamos, cada vez que anhelamos volver atrás, porque eso es lo que hace la queja. La queja, en lugar de ayudarnos a avanzar, nos hace retroceder. La queja es igual que la murmuración, lo que hizo Miriam con Aarón, que murmuraron en contra de Moisés. ¿Y qué pasó entonces en ese tiempo? Ah, no, Dios lo iba a pasar por alto, como que no está pasando nada. No, pues imagínense qué tremendo que Miriam fue excluida del campamento. Por 7 días fue sacada del campamento porque se llenó de lepra, por haber murmurado en contra del líder, en contra del hombre de Dios. Pero lo más tremendo de todo esto es que Dios los oyó. O sea, ellos murmuraron en contra de Moisés. Y Moisés ni siquiera escuchó que ellos habían murmurado en contra de él, pero Dios sí los oyó. Y eso fue lo más grave de todo. Que a ellos les pasó lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, que ignoramos completamente que Dios nos está escuchando. Ellos ignoraron que Dios los estaba oyendo y así nos pasa a nosotros también todo el tiempo. Estamos ignorando que Dios nos oye cuando murmuramos en contra de un hermano. Este es un tiempo, amados, para que meditemos en nuestros caminos, para que meditemos en nuestros caminos de verdad y que a la luz de las escrituras pues nos autoexaminemos, que nos autoevaluemos, que hagamos una introspección voluntaria de nuestros actos, que a la luz de las escrituras nosotros
pues miremos cómo estamos y que delante de la presencia del Señor vengamos a traer toda esa lepra que todavía hay dentro de nosotros, que no nos impide avanzar, que nos estanca, que nos mantiene detenidos en un estancamiento terrible. ¿Se acuerdan lo que pasó entonces con Miriam? Estuvo 7 días retenida y por causa de la lepra que ella tenía, porque la excluyeron del campamento, el campamento se tuvo que detener, el campamento no pudo avanzar, el campamento se tuvo que quedar quieto por 7 días allí estancado, mis amados, y por una sola persona que fue excluida por causa de la lepra, todo el campamento se tuvo que detener. Y a veces eso pasa con nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias. Por uno solo que está lleno de lepra, mis amados, se detiene todo el campamento en la familia. Se detiene las finanzas, se detiene todo, todo, todo se detiene por uno solo, que aún conociendo la verdad, insiste todavía pues en mantener la mirada ahí atrás, atrás en el mundo, como pasaba con esta gente. Ay, volvámonos a Egipto, volvámonos a Egipto. A veces eso pasa con nosotros también, mis amados, cuando no renovamos nuestra mente. Se mantuvo el pueblo retenido, no pudo avanzar y así retenemos tantas cosas, retenemos la bendición de otros, detenemos el avance de otras personas por causa de nuestra murmuración, impedimos el avance del pueblo de Dios. Y esto cuando hablamos a nivel iglesia, de la congregación. ¿Cuántas congregaciones que no pueden avanzar, mis amados? ¿Cuántas congregaciones que están estancadas, que no pueden avanzar por causa de la murmuración? ¿Cuántas congregaciones que están en un estancamiento terrible y muchas de ellas hasta divididas por causa de la murmuración? Hogares divididos por causa de la murmuración. Familias completas, parejas, relaciones y amistades por causa de la murmuración. Así que este es un tiempo precioso para que meditemos en nuestros caminos, para que le pidamos al Señor que nos ayude a salir de esa lepra espiritual, que nos limpie completamente de la lepra espiritual, mis amados, porque nadie puede decir que no ha murmurado. Nadie puede decir eso porque todos somos murmuradores. De una o de otra manera nos quejamos de Dios, de una o de otra manera lo criticamos, hablamos mal, nos quejamos en todo tiempo. Y Dios es bueno. Su misericordia nos alcanza todos los días de nuestra vida y nos va ayudando a que cada vez nos vamos pareciendo más a Él cuando vamos renunciando más y más a las cosas de la carne, a todo lo que esa naturaleza pecaminosa todavía quiere gobernar dentro de nosotros. Que todavía tenemos un corazón que no ha sido completamente alineado al Señor. No tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Y estamos en ese proceso y mientras que llegamos a esa perfección, mientras que llegamos a esa transformación espiritual gloriosa, bueno, siempre vamos a estar tentados por la murmuración y usted y yo vamos a tener que dar la pelea. Vamos a tener que esforzarnos para salir siempre más que vencedores en cuanto a la murmuración y todo lo que quiera mantenernos a nosotros anclados aquí a esta tierra, viviendo como seres naturales, terrenales. Cuando usted y yo fuimos creados, fuimos llamados para ser seres espirituales, a vivir por el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu y ya no más por la vieja naturaleza pecaminosa. Así que es bueno que a la luz de las Escrituras nos autoexaminemos para ver si hay o no hay lepra en nuestro corazón, o sea, murmuración. Y si, ¿de qué nivel está esa lepra? Para que le pongamos un alto ya y desarraigar de raíz completamente toda murmuración de nuestro corazón. Para que ya no hablemos más murmuración, sino que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de bendición hacia otras personas y no de maldición. Este es un tiempo glorioso, donde el Señor nos está llevando a una transformación sobrenatural. Qué bueno, porque la palabra de Dios es la que nos hace libres. Cuando conocemos la verdad, somos libres. Y el Señor nos está enseñando la verdad para que ya no seamos más engañados. Gloria al Señor. Aleluya.